dejarte guiar es confiar en quien siempre va a estar a tu lado. Siempre. Planes de pensión ciclo de vida. El valor de acompañarte. Laboral Cucha, la banca cooperativa. La semana del puente foral arranca con 67 casos positivos en las últimas 24 horas, lo que sitúa el índice de positividad por debajo del 5%, lo que marca la OMS como cifra para considerar la pandemia bajo control. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pero la cifra, aunque alentadora sí, no oculta otra realidad, la de los fallecidos, que ensombrece el dato con 9 personas muertas. Esos son los datos de este día. La imagen es esta, la de quienes se tomaban algo en una terraza mientras veían a los propios hosteleros, carteles y pancartas en mano, pidiendo al gobierno de Navarra que les deje abrir el interior de los establecimientos sin esperar al día 16 de diciembre, tras el puente. Queremos que abran los bares y que nos abran en condiciones. Y bueno, pues trabajar como se puede, de la mejor manera, pero trabajar. Soy hostelera y la verdad es que la cosa está muy mal porque las ayudas al final no nos están ayudando prácticamente nada. El caso es que las terrazas se abrieron el jueves y junto al buen tiempo del fin de semana la gente parece que se animó a salir a la calle. No sabemos si más de lo prudente. Lo cierto es que el gobierno de Navarra ha pedido eso, prudencia ante las aglomeraciones. Lo que se recomienda es, en Navarra, es huir de situaciones de aglomeraciones y cumplir, como siempre, con todas las medidas preventivas de cara, como digo, a evitar que se puedan producir situaciones de riesgo de contagio. Es 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial en la lucha contra el SIDA. Lazos rojos para recordar a quienes se enfrentan a esta enfermedad. No se baja la guardia cuando todavía hay personas que siguen infectándose. Y este año 2020, debido a la pandemia, no podrá ser. Olencero no va a recorrer las calles de Pamplona, algo que venía haciéndose desde hace más de 60 años. Lo que no va a cambiar, parece, es la ilusión de los más pequeños. Y en deportes, los centrales titulares de Osasuna van a estar disponibles para recibir al Betis. Arrasate recupera a Aridane, que ya fue convocado ante el Barcelona, pero no jugó al no estar al 100%. Ya David García, una vez finalice su confinamiento tras el positivo de un contacto estrecho. 2 piezas fundamentales para la zaga rojilla. Pues comienza diciembre, el último mes del año, y lo hace con 3 nuevos fallecidos. Hay que lamentar otros 6 más en jornadas anteriores, con lo que el número de muertes se sitúa ya en las 886. Es la trágica noticia en un día en el que los contagios vuelven a descender a 67, por debajo de 70. La situación en la UCI también ha mejorado. Hay 33 pacientes ingresados, 2 menos que ayer. Y respecto a la tasa de positividad, baja al 4,6%, por debajo de ese 5% que dice la OMS. Por zonas, Pamplona y comarca sigue registrando casi el 60% de los casos. Bueno, pues estos son los principales datos sanitarios de una pandemia que tiene muchas aristas, como la de la hostelería, que se ha vuelto a echar a la calle para pedir al gobierno de Navarra que levante más restricciones, como la apertura del interior de los bares y restaurantes. Las terrazas son tiritas para un sector herido de muerte. Las terrazas pues es un pequeño parche. Así lo aseguran las plataformas en apoyo a la hostelería, que vuelven a salir en masa a la calle. Hemos abierto solo, el 30% del negocio hostelería son las terrazas, y ni siquiera todas las terrazas han podido abrir. Una situación que, gritan una vez más, es insostenible. Queremos que abran los bares y que nos abran en condiciones. Trabajar como se puede, de la mejor manera, pero trabajar. Que la cosa está muy mal porque las ayudas al final no nos están ayudando prácticamente nada. Por esa situación decidían regalar sus negocios a la consejera de Salud y al director general. Demandan la apertura de sus interiores con aforos y fechas asumibles, una realidad que, afirman, el gobierno ni siquiera se plantea. No hemos conseguido hablar absolutamente nada de poder abrir los interiores y poder abrir en definitiva la hostelería. Y lo que estamos es pidiendo que por favor se nos escuche
y creemos que podemos abrir antes del día 16. Proveedores, UAGN, taxistas se adherían a la manifestación porque también dependen de este sector. De hecho, estos últimos, los taxistas, dicen acumular unas pérdidas que alcanzan los 7 millones de euros. Vamos de la mano prácticamente en una de las partes más importantes de nuestro trabajo, que es el ocio nocturno, y claro, si la hostelería está parada, nosotros también estamos parados. Y siguen de cerca el ejemplo de otras comunidades autónomas donde la hostelería no se ha cerrado, y lo mismo le piden al Gobierno, porque aseguran que ellos no son los culpables de que llegara la segunda ola a Navarra. Nos lo siguen diciendo, perdón. El sector de la hostelería continúa con sus reivindicaciones. Dicen que no es suficiente la reapertura de las terrazas. Piden al Gobierno un paso más, que abran el interior de los locales antes del 16 de diciembre. Continúan defendiendo que no son un foco de contagio y que económicamente están al borde del colapso. Esta situación está cerca de explotar. Tenemos a gente desesperada, a 20.000 familias al borde de la quiebra. De verdad que es inviable. Ayuda porque nos vamos a morir, porque no vamos a poder abrir. Llevan 40 días cerrados y solo han podido volver a la actividad los establecimientos con terraza. Aún así, solo el 30% de los locales navarros tienen habilitados este tipo de espacios. Muchos han decidido no abrir porque las condiciones no son adecuadas. Porque no salen las cuentas para poder abrir. Con el frío que hace, las pocas mesas que se pueden poner y la incertidumbre que tienes, que si coges a alguien y lo sacas del ERTE no sabes qué va a pasar. Van a recibir 20 millones en ayudas directas, pero recalcan que solo les da para pagar los gastos fijos de un mes. Insuficientes, escasas e injustas en muchos casos y para muchas personas y empresas hosteleras. Sostienen que no pueden asumir los plazos que les da el Gobierno y piden adelantar la apertura de interiores de bares y restaurantes. Admiten vivir una situación de incertidumbre, ya que no saben en qué condiciones podrán hacerlo. Desde el sector se defienden. No se nos puede plantear una apertura con menos de la mitad del aforo porque seguiremos sin poder abrir. La actividad a medio gas de la hostelería también se hace extensible y está afectando al sector primario, a los transportistas, comercios, distribuidores, bodegas y taxis. Pues tras la flexibilización de las medidas restrictivas de la reapertura de las terrazas, el Gobierno de Navarra llama a la prudencia y al sentido común, tras lo visto este fin de semana con calles y establecimientos a pleno rendimiento dentro de esas limitaciones. Se ha manifestado la preocupación por ciertas aglomeraciones de personas que se han encontrado, sobre todo en los primeros días de implementación de estas medidas. Por lo tanto, es muy importante recordar al conjunto de la ciudadanía la necesidad de cumplir las medidas preventivas. Lo que se recomienda es, en Navarra, es huir de situaciones de aglomeraciones. Cuesta mucho doblegar la curva, hemos tardado mucho en llegar a esta situación ahora mismo de menor presión asistencial, menor presión hospitalaria, y por tanto es necesario que cumplamos las medidas de cara a que no volvamos a situaciones complicadas. Pues todavía queda la Navidad. Mañana se conocerá qué recomendaciones hacen las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, y será el documento genérico el que salga de esa reunión de la interterritorial sobre el que trabaje Navarra, que va a anunciar una decisión tras el puente foral, el 16 de diciembre. Toda la ciudadanía está muy pendiente, queriendo cumplir con aquello que se vaya a plantear y con una anticipación suficiente que le permita ordenar estas fechas tan significadas para el conjunto de la familia, por lo que en el día de mañana podremos escuchar atentamente cuáles son estas recomendaciones, pero en donde la prudencia, el sentido común tienen que imperar, sea cual sea el escenario que afrontemos. El Parlamento de Navarra esta mañana tampoco era ajeno a los mensajes que se han trasladado de cara a Navidad. El puente festivo va a ser, parece, la piedra de toque ante lo que marque el propio Gobierno foral de cara a fin de año. Los partidos políticos piden prudencia. Tras imágenes como estas, todos los partidos coinciden en pedir responsabilidad y prudencia y advierten de cara a las Navidades. No hace ningún favor los mensajes de salvar la Navidad, de hacer llamamientos a un consumismo exacerbado. Todo el mundo sabe lo que hacer y que sepan que en función de cómo vaya funcionando este puente podremos hablar de Navidades o no. La prudencia es la mejor de las recetas. Prudencia al conjunto de la sociedad navarra. La portavoz de Izquierda Esquerra augura que esto traerá consecuencias. La propia Marisa de Simón era testigo en primera persona este domingo de las aglomeraciones en el centro de Pamplona. Yo no tengo ninguna duda en que estas aglomeraciones van a suponer una subida de contagios. Con lleno en las terrazas, Geroa Bai apela a cumplir las normas y Navarra Suma pide al Gobierno que se abran los interiores de bares y restaurantes. Que vayan a otros sitios y copien lo que han hecho otros.
Vamos a reconocer lo que han hecho bien otros y vamos a implantarlo en Navarra, porque seguramente será una buena idea. Lo contrario no es un apoyo al sector de la hostelería y es muy importante, por lo tanto, que el acceso, el uso, el disfrute que hagamos de lo que la hostelería navarra nos proporciona en estos momentos sea observado con todas las recomendaciones. Los socialistas defienden que las medidas del Gobierno han funcionado, pero Navarra Suma se lo rebate. Vuelvo a repetir la frase que muchas veces se ha dicho de Pedro Mari Zabalza: si nos confiamos somos muy malos. Yo creo que este Gobierno es muy malo. Se confíe o no se confíe, este Gobierno es muy malo. Por delante, varios días festivos y nuestro comportamiento será clave a la hora de marcar las limitaciones en Navidad. En medio de todo esto, una noticia esperanzadora. La Agencia Europea del Medicamento pone fecha a la aprobación de las vacunas de Pfizer y Moderna. La Agencia Europea adelanta esas fechas en las que podría terminar la revisión de las vacunas que llegarían a España. Será el 29 de diciembre para Pfizer y 12 de enero para Moderna. Son las fechas de referencia para los países europeos para que gestionen esa compra de vacunas. En España la primera fase se espera en enero para sanitarios, residencias y personas dependientes. Ya he visto que te has vacunado otros años. En el Senado, hoy, el diputado del Partido Socialista, Toni Magdaleno, ha preguntado al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, por el proyecto educativo Memoria y Prevención del Terrorismo, en el que trabaja el Gobierno y que de forma piloto se está ya desarrollando en algunas comunidades autónomas. El ministro ha adelantado el interés mostrado por la presidenta María Chivite para presentarlo aquí en la Comunidad Foral. Los planes de estudios deben de incluir unidades didácticas para explicar qué es el terrorismo, cuáles son sus consecuencias y contribuir, por supuesto, a su deslegitimación. Los estudiantes deben de tener la oportunidad de conocer el testimonio de las víctimas del terrorismo, especialmente en Navarra y en el País Vasco respecto a ETA, como ya está sucediendo en diversas experiencias piloto. En esta primera fase ya en marcha se han realizado actividades de testimonio directo de las víctimas en 225 centros. Ya han acudido más de 15.000 alumnos en las comunidades autónomas de Madrid, La Rioja, Extremadura y Castilla y León. Están redactadas en todas las lenguas del Estado español y será presentada próximamente en la Comunidad Foral Navarra por el interés de la presidenta Chivite en esa materia. Ministro de Interior, Grande Marlaska, que ha sido objeto de la crítica por parte del diputado Navarra Suma, Carlos García Danero, le reprochaba los apoyos de partidos como EH Bildu para que el Gobierno saque adelante los presupuestos generales del Estado. Euskal Herria Bildu no va a presentar una enmienda para acercar presos, pero si se acercan presos, más de 100, para que Euskal Herria Bildu pueda aprobar un presupuesto. No se presentan enmiendas para permitir ongietorris, no se presentan, pero el ministro del Interior las permite para que se pueda aprobar un presupuesto. Y eso no se ha dicho, y es la mayor aportación. Además de la más indigna, la mayor aportación del Ministerio del Interior. El equipo de Gobierno municipal de Tudela acaba de presentar esta tarde los presupuestos del Ayuntamiento para el próximo año, unas cuentas calificadas de sociales de cara a la reactivación económica, con inversiones para infraestructuras necesarias y para la mejora de la ciudad. Las cuentas superan los 42 millones de euros, similares a las de este año, y contemplan partidas para el nuevo corredor verde del Ebro, el inicio de la reforma del Estadio Ciudad de Tudela o las obras de la Plaza Padre Lasa o Paseo Pamplona. También la mejora del entorno del Terraplén. Se refuerza el servicio de atención a domicilio, el apoyo a la mujer, o se impulsa también el empleo social y las ayudas a sectores golpeados por la pandemia. El alcalde ha anunciado que va a mantener las tasas y sueldos de los corporativos a pesar de la caída de ingresos. En Pamplona, el Ayuntamiento ha congelado también los sueldos de los cargos de libre designación, una declaración presentada por el Partido Socialista que ha sido aprobada por unanimidad y que acuerda congelar el próximo año el sueldo de concejales, decisión ya conocida, y también el de los cargos de libre designación del consistorio. No sucede lo mismo en el Ejecutivo Foral, donde los parlamentarios y miembros del Gobierno van a tener una subida salarial cercana al 1% tras aprobarse la medida en la Cámara Foral, eso sí, con el voto en contra de Navarra Suma. Estas imágenes son recurrentes, suelen llegar en los meses fríos, lluviosos sobre todo, del año aquí en Navarra, y no es la primera vez que las crecidas de los ríos lo inundan todo, con los problemas que eso genera para miles de personas, sobre todo en las zonas donde transcurren cerca de los cauces.
Bueno, pues para evitar males mayores de los que ya de por sí provocan las inundaciones en los municipios navarros, hay unos planes de actuación que tratan de prevenir los riesgos, avisando de posibles crecidas del río, del tiempo previsto, etcétera. Mecanismos, a fin de cuentas, que sirven para informar y alertar a la población en situaciones de riesgo o para señalizar zonas inundables. En esa reunión, en esta que ven, en la Comisión de Protección Civil de Navarra se han homologado los planes de actuación de 18 ayuntamientos, elevando así a 25 los que disponen ya de uno de esos planes. Se trata de ir por delante, ¿no? Vamos a ir con la prevención antes que con la cura. Nos da cierta, la tranquilidad absoluta de lo que está ocurriendo, que controlas la situación y puedes tomar medidas en función de lo que sea imprevisible en ese momento. Y un aviso para navegantes: el ERTE en Volkswagen Navarra podría alargarse hasta finales del año que viene. Lo advierte el comité de empresa de la fábrica navarra, que sostiene que van a ser meses duros para el sector. El presidente del comité de empresa de Volkswagen Navarra advierte de que el panorama que tiene por delante la empresa es duro y avanza que el ERTE podría prorrogarse hasta final de año. Sí, el calendario que nos ha presentado la dirección va más allá del ERTE que hemos acordado, que va hasta junio, concretamente hasta octubre, pero todos confiamos en que lo que estamos viendo, las noticias esperanzadoras en cuanto a la posible vacuna, que la situación mejore y eso evite que podamos cerrar más días de lo previsto. Pero si se cumpliese el calendario, efectivamente estaríamos hablando de trasladar o prorrogar el ERTE hasta finales del año próximo. Este ERTE en la planta de Landaven, dice Morales, se multiplica en sus empresas proveedoras. En esta situación de crisis pide que la planta navarra se adelante al futuro por el que pasa el sector. Y para decir que aquí hay una comunidad que tiene una fábrica importante que supone el 12% del PIB de nuestra comunidad y que tenemos que trabajar para potenciar nuestro sector en nuestra comunidad. Y si tardamos un día ya vamos tarde. La previsión inicial de producción a expensas de la evolución de la pandemia es de algo más de 250.000 coches. Los lazos rojos hoy eran protagonistas en Navarra para conmemorar el Día Mundial del SIDA, de la lucha contra esta enfermedad, una de las más terribles que ha vivido la sociedad. El coronavirus no permite actos multitudinarios, por lo que se ha promovido una campaña. De enero a junio de este 2020 se han registrado un total de 17 nuevas infecciones en Navarra, datos que van al compás del año pasado, que en total se registraron 42 nuevas infecciones. En total, cerca de 1 millar de pacientes reciben tratamiento en el complejo hospitalario de Navarra. A nivel nacional se producen 3.000 nuevas infecciones al año. Desde 1988 han fallecido más de 25 millones de personas. Son los datos que deja el SIDA y precisamente ponerlos en relieve y recordar que además del coronavirus también hay enfermedades que muestran estos datos es el objetivo de la campaña Hoy más que nunca nos enlazamos por el VIH. Lo que hemos hecho es una campaña que va a durar todo el mes de diciembre, que consiste en que las personas, todas las que puedan, se acerquen a este puente y aten un lazo rojo para que durante todo el mes de diciembre se conmemore este día. Y les pedimos también que vengan y se hagan una foto cuando se coloquen el lazo para ponerla en sus redes sociales con el hashtag Hoy más que nunca. Un apoyo que también han querido mostrar las instituciones. El Parlamento de Navarra se viste con lazos rojos y se ilumina de este color para conmemorar este día. Apuesta por concienciar sobre la necesidad de no dar un paso atrás en la respuesta al VIH-Sida. El Parlamento muestra su compromiso a reconocer, apoyar y aportar una dotación económica suficiente a las ONGs que trabajan en este ámbito. Además, también asegura que promoverán la formación específica en VIH para los profesionales docentes y sociosanitarios de atención primaria. Son algunos de los compromisos que cuentan con el apoyo de todos los partidos representados en la Cámara Foral. Elige productos de Navarra. Ganas tú. Gana nuestra tierra. Comemos de casa. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Reino Gourmet. No parece haber ningún producto alimentario que tenga una reglamentación tan estricta como la del aceite de oliva. Su cata es obligatoria. Hemos estado en una. ¿Cómo saber si un aceite de oliva es virgen o es virgen extra? Que para que sea extra tiene que no tener defectos y tener un frutado con una intensidad X.
Y si es virgen, pues tiene que tener algún frutado con una baja intensidad. De eso se encargan en catas como esta. Cada muestra tiene que catar un mínimo de 8 catadores, entre 8 y 12 catadores. Y tienen que tener una coincidencia en el defecto que detecten, siempre que lo haya, o ausencia de los defectos para que sea virgen extra. En la estación de viticultura y enología que hay en Olite hay 16 catadores entrenados para ello. Todos tienen que seguir exactamente los mismos pasos. Desde lo que es la copa en la que hay que catar, las cabinas y las salas de cata, la temperatura a la que tiene que estar la sala, la temperatura a la que se catan las muestras, por eso existen estos calentadores, las muestras que se pueden catar en cada cata, los descansos que hay que hacer entre las catas. No hay ningún producto que tenga una reglamentación más estricta que el aceite de oliva. Su cata es obligatoria para salir al mercado. Elige productos de Navarra. Ganas tú. Gana nuestra tierra. Comemos de casa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Reino Gourmet. Por primera vez en más de 60 años, Olentzero no va a recorrer las calles de Pamplona debido a la situación sanitaria. Con este vídeo, difundido por la Asociación Amigos de Olentzero, se recuerda a los más pequeños que esta vez tendrán que esperar en casa al carbonero más famoso, que eso sí, seguirá trayendo regalos. Miren Laborda, de 8 años, es la encargada de poner voz a los sentimientos de niñas y de niños navarros. Este 24 de diciembre no habrá comitiva, pero parece que va a seguir la ilusión. Y otra tradición que también se suspende por culpa del coronavirus, los carnavales de Ituren y Zubieta, que son a finales de enero, cuando las localidades reciben a numerosos visitantes en esta colorida fiesta que también va a tener que esperar un año más. Así se ha decidido en pleno. De esta forma, los Joaldunak van a guardar los cencerros y los Mochorroak tampoco van a recorrer las calles. Osasuna guarda descanso, no va a ser hasta mañana cuando comience a preparar el duelo del domingo en el que recibe al Betis, un partido para el que Arrasate va a recuperar a sus centrales titulares. Aridane, que ya fue convocado para el Camp Nou, completó la sesión de ayer con el grupo, y David García, que se va a reincorporar próximamente al trabajo tras el confinamiento que por precaución ha tenido que llevar a cabo tras un contacto con un positivo de coronavirus. Waterpolo, fútbol sala, baloncesto, balonmano. Vamos a repasar algunas de las citas que nos ha dejado el fin de semana. Ander Izquierdo recibió el premio al mejor jugador del mes de octubre antes del inicio del partido, en el que los navarros volvieron a ganar tras 2 derrotas consecutivas. Se impusieron por 29-22 a un Huesca que llegaba a Pamplona tras enlazar 6 triunfos seguidos. Hubo derbi navarro en División de Honor Plata que se saldó con la victoria de quien más lo necesitaba. Loyola se impuso a Lagunac por 22-27 en Barañain, logrando así su segundo triunfo consecutivo y el tercero de la temporada para las colegialas. Precisamente 3 son las derrotas seguidas que arrastran las amarillas. Nueva derrota de Básquet Navarra en su vuelta a la competición tras un parón de 2 semanas. Los locales cayeron por 74-90 ante Pardiñes en un partido aplazado en su día por casos de coronavirus, por lo que Juste no pudo contar con sus 2 últimos fichajes al ser un encuentro anterior. Mega Calzado Ardós se llevó el derbi navarro en Liga EVA al imponerse al Valle de Hues por 72-65, un partido muy igualado que se comienza a decantar en el tercer cuarto tras 2 primeros casi idénticos. De nada valieron los 19 puntos de Calvo y Lacunza en los visitantes, ni los 10 de Conan. Fueron contrarrestados por los 17 de Savitsky y los 11 de Zabaleta y Aristimuño. En segunda división de fútbol sala, contundente victoria del Chantre ante el Mioño Cántabro. 7-3 vencieron las azules, que siguen siendo el único equipo que no conoce la derrota en la presente campaña, con lo que colideran la liga junto al Promesa riojano y el Gora Bilbo. Precisamente este equipo ganó en su pista al Orbina por 2-1. El Club Waterpolo Navarra sigue sin conocer la victoria en División de Honor. Derrota en la piscina del San Andreu por 15-7. Los catalanes comandaron en el
el marcador desde el primer parcial, admitiendo la derrota por la superioridad de su rival. El técnico del conjunto navarro, Manel Silvestre, mostró su enfado por la actuación arbitral durante el encuentro. Es vergüenza que árbitros tan buenos se dediquen a hacer lo que hacen los árbitros malos. Quitarse de encima el partido enseguida. Los dos primeros clasificados en primera división se enfrentaron en la UBNA. El waterpolo 98-02 tenía la oportunidad de dar caza a la líder Alcorcón, pues 2 puntos les separan en la clasificación. Sigue siendo así después del empate a 9 entre los dos únicos equipos que no conocen la derrota en las 4 jornadas disputadas. 9-9 finalizó un encuentro en el que las navarras se vieron obligadas a remontar en el segundo y tercer cuarto el 0-2 inicial de las madrileñas. Marina Casado, con 4 goles, fue la máxima artillera en la escuadra local. Nos vamos, abríguense porque no solamente las lluvias, sino el intenso frío se instala ya en las próximas horas, ya desde mañana, aquí en Navarra. Van a recoger las lluvias y el frío, el relevo de la intensa y espesa niebla que estos días ha ocupado buena parte de Navarra. Nos vamos con estas preciosas imágenes. Más información en navarratelevisión.es. Que descansen. Dejarte guiar, desconfiar en quien siempre va a estar a tu lado. Siempre. Planes de pensión, ciclo de vida. Laboral Cucha.